Hola, hola. Bueno, sí, probando. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero adelantarles la clase. El día de hoy vamos a estar viendo control cinemático. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra cinemática directa. La cinemática de Chobi, que ya lo hemos hecho en sesiones anteriores. Sin embargo, hay algunas modificaciones que hay que hacer para poder ¿cómo se llama? Configurar el control. Paso número 1, ajustar las medidas del robot. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tenemos que poner aquí las medidas. Si estamos utilizando el Shobi V3, puedes respetar estas medidas. Pero si estamos utilizando el Shobi Pocket, pues hay que colocar aquí las medidas de los eslabones correspondientes al Shobi Pocket. Ahora bien, en esta parte de aquí, si se dan cuenta, mis matrices de rotación, pues he cambiado el sentido de algunos ángulos. Esto es por cómo definimos el robot. Cuando analizamos la primera vez la cinemática directa, el robot estaba sobre la horizontal, así acostado. Ahora queremos que 0 grados para el robot, cuando todos los grados de libertad valgan 0 grados, pues el robot esté alineado perfectamente sobre la vertical. Entonces, para ese caso, como aquí lo muestro, por ejemplo, si yo pusiera 0 grados, en los 4 grados de libertad y lo corro, tengo que observar que el robot esté perfectamente sobre la vertical, así como se ve aquí. Bueno, para lograr esto hay que redefinir los ángulos en las matrices de rotación. ¿Y cómo? Bueno, fácil, solamente modificamos la rotación en Y con argumento Q2 de esta forma, menos Q2 menos pi medios. ¿Sí? Y en todas las rotaciones en Y que siguen, pues hacer el ángulo negativo, menos Q3 menos Q4. Y de esta forma ya tengo yo modificada mi cinemática directa. ¿Sale? Aquí está. Ahora bien, ese es el primer cambio que tengo que hacer. Este código se los adjunto en la descripción del video. ¿Sí? El siguiente cambio que tengo que hacer es obtener una cinemática, pero ahora simbólica. ¿Sale? Aquí está mi cinemática simbólica. Al final solamente lo que hago es imprimirla y vamos a ver qué pasa. La está calculando. Listo. Ya me la generó. Esta cinemática que está aquí es simbólica. ¿Por qué? Porque no tiene valores numéricos. Todos los valores, tanto L1 como Q1, Q2, etcétera, son valores simbólicos. Son variables. ¿Sale? Entonces, a esto yo lo tengo que copiar. Lo copio, control C. Me interesa conocer esa cinemática directa del robot. Y ahora vamos a otro paso importante que es el jacobiano. Si se dan cuenta, aquí lo que tengo es el mismo algoritmo de calcular la cinemática directa. Aquí está. Matrices, producto de matrices homogéneas, y de esas matrices obtengo yo el vector de posición o mi cinemática directa, que ya está aquí. Y lo que hago es calcular el jacobiano. El jacobiano de una matriz es de los componentes de la matriz derivar parcialmente según un componente de esa matriz. Por ejemplo, yo esta matriz que la llamo vector de posición, a este vector lo voy a derivar, X lo voy a derivar respecto a Q1, ¿sí? Y luego lo voy a derivar X, pero respecto a Q2. Y luego lo voy a derivar respecto a Q3 y lo derivo respecto a Q4. Si yo derivo, voy a obtener, así como lo acabo de mencionar, lo que voy a obtener es un renglón. Y ese renglón, que es el elemento J11, J12, J13 y J14, o sea, un renglón, ¿sí? Y 4 columnas, van a ser más tarde una matriz que yo voy a llamar el jacobiano. Entonces, así como yo derivo la cinemática directa, es decir, así como yo derivo X, Y y Z,
respecto a Q1 lo tengo que derivar también respecto a Q2, respecto a Q3 y respecto a Q4. ¿Cuál es el orden en el que lo debo de hacer? Lo voy a escribir aquí a continuación. El jacobiano es igual a una matriz. Aquí voy a poner X1, la voy a derivar respecto a Q1. Luego aquí el segundo elemento será X1 o X, de hecho pues es X, no es X1, ¿no? X lo voy a derivar respecto a Q2. Y así sucesivamente, dependiendo cuántos grados de libertad tengo, que en mi caso es X, derivada respecto a Q4. Ese sería mi primer renglón. Luego el siguiente renglón sería Y derivado por Q1, etcétera, por Q2, así como está aquí, igualito, hasta llegar a Q4. ¿Sale? El siguiente Z derivada Q1, y así voy derivando Q2, Q3, Q4. Y de esa forma yo creo una matriz que la voy a llamar el jacobiano. El jacobiano es el corazón de todo robot y es un mapeo de velocidades. Más adelante vamos a ver por qué es un mapeo de velocidades. Ya tenemos el jacobiano aquí. Así es como se hace. Entonces lo que yo hago en MATLAB es lo mismo. Derivar el vector X respecto a Q1. Derivar X respecto a Q2, derivar X respecto a Q3, derivar X respecto a Q4. Y todo eso lo meto en una matriz. Ese es el primer renglón. Luego lo mismo, pero ahora con el segundo renglón. Y lo meto aquí. Y luego lo mismo en el tercer renglón que pertenece a Z. Igual, respecto a todas. Son derivadas parciales. ¿Sale? Bien, ya eso lo borro porque eso nada más era de ejemplo. Ok. Ya lo tengo aquí, ahora que voy a hacer todo comentadito, excepto el jacobiano, porque el jacobiano es lo que quiero que me dé la máquina. Lo calculo y vamos a ver qué aparece aquí. Pues ya lo calculo. Ese es el jacobiano. Todos estos números que están aquí. ¿Sale? Entonces yo también lo puedo copiar. Control C. Y lo pego en donde lo necesito. Pues ya que tengo el jacobiano, ahora sí me voy a la función de control cinemático. Esta es la función de control cinemático. Es una función, acuérdense que hay entradas y salidas. ¿Cuál va a ser la entrada? Pues la entrada va a ser U y la entrada va a ser T, que me representa el tiempo. Y la salida es Y. Y la función, aquí empiezo declarando, bueno, primero llenando una matriz, o un vector, mejor dicho, de Q por ceros. Esto es porque cuando no hay solución, no se puede calcular de Q, no tiene un resultado, lo que pasa es que se llena de cero y ya no te devuelve un error. Para eso sirve esto. ¿Sale? Bien, entonces la función de control cinemático es esto que está aquí. De Q es igual a JT por XD-D más K por XD menos X. Descifradito está aquí. DQ representa a la velocidad angular de cada articulación. Ahora, la D habla de derivada, o sea, y Q habla de pues las articulaciones. La derivada de las articulaciones o la derivada de la posición angular, pues es una velocidad angular. La JT es algo que se llama pseudo inversa, que ahorita vamos a ver por qué se llama pseudo inversa del jacobiano. Originalmente, JT debería ser llamada inversa del jacobiano, pero en muchos casos y en la mayoría es pseudo inversa del jacobiano. Bueno, XD-D, ¿a qué hace referencia? Bueno, posición deseada, derivada, es decir, la velocidad de la cartesiana deseada, de la trayectoria que nosotros vamos a proponer. O sea, ¿cómo quiero que sea la velocidad de mi robot? Yo lo tengo que decir.
en el espacio cartesiano. K es una matriz de ganancia que, si recuerdan ustedes sus clases de control, podemos ver que en control pues hay ganancias y tiene que ver con la respuesta que va a tener nuestro controlador, qué tan rápido o qué tan agresivo va a atacar para que se comporte de la manera esperada. XD pues es la posición deseada, cartesiana. Siempre que hablamos de X hablamos de espacio cartesiano y siempre que hablamos de Q hablamos de espacio articular. Y finalmente X, que es la posición cartesiana real. Esto es comentario todo, recuerden. Lo que está, lo que precede a un signo de porcentaje en MATLAB es un comentario. Entonces simplemente estoy describiendo qué significa esta ecuación que está aquí. Una ecuación matricial. Y de hecho pues es diferencial porque incluye derivadas y no derivadas. Ahora fíjense bien, paso 1 es declarar las dimensiones del robot. Pues declaramos aquí las dimensiones de nuestro robot, sea el Chovy, sea el Pocket. Paso número 2, las entradas de la función. ¿Qué es lo que entra a la función? Pues en la entrada U1, o sea, U es una entrada, pero que tiene 4 partes. La primera parte es el grado articular Q1, Q2, Q3 y Q4, así consecutivamente. Y también otra entrada es T, que es el tiempo. Es decir, a esta función tenemos que agregarle los valores articulares. Bien, entonces vamos al paso 3, los valores articulares y el tiempo, perdón. Paso 3, evaluar cinemática directa. Si ya me dieron los valores articulares, pues puedo calcular la cinemática directa, porque la cinemática directa lo que calcula es qué posición en el espacio corresponde a esos valores articulares. Entonces tengo que X, aquí es donde yo les digo que copiamos y pegamos la cinemática directa simbólica que anteriormente, calculamos. Y también es parte de la cinemática directa, desde luego, y Z también. Entonces fue un copy-paste y luego lo ordené para que se viera ahí bonito. Esto es muy largo, fíjense que es muy largo. ¿Sale? Bien, y después todo esto lo meto en un vector de posición que se llama X. Y ya tengo aquí mi primer requerimiento, que es la posición cartesiana real. Esta, X, Y y Z. ¿Cómo la calculé? A través de la cinemática directa y la cinemática directa a través de lo que entró a la función y las variables, las constantes de dimensionamiento, los parámetros de diseño de mi robot. Ahora bien, vamos al paso 4, que es declarar el jacobiano calculado previamente. Ya lo calculamos, ahora nada más lo escribimos aquí, bien ordenadito. Igual el jacobiano es algo muy largo, como podrán ver. ¿Sí? Bien. Esto hacerlo a mano, pues no sería nada sencillo. Pero la computadora lo resuelve en milésimas de segundo. Paso 5, ya que tenemos el jacobiano, calcular la pseudo inversa del jacobiano. Y ahora, ¿por qué se llama pseudo inversa? Recordemos que un jacobiano, o una matriz mejor dicho, tiene inversa siempre y cuando sea una matriz cuadrada, perfecta. Es decir, de 4×4, 3×3, 2×1, 2×2, perdón, 1×1. Entonces el jacobiano, el inverso de una matriz se puede calcular siempre y cuando pues la matriz sea cuadrada. También que el determinante sea diferente de 0 de esa matriz. Ese es otro parámetro que de hecho vamos a revisar mucho más adelante, que nosotros podamos ver que cuando el determinante del jacobiano se hace 0, pues no se puede calcular la pseudo inversa ni la inversa, porque no se puede. No existe la división por 0. No está definida. Entonces, calculamos la pseudo inversa del jacobiano cuando el jacobiano no es cuadrado. Y aquí nos vamos a dar cuenta que el jacobiano no es cuadrado. Acuérdense que el jacobiano es estos vectores derivados parcialmente. Y si tengo 3 y los derivo respecto a 3, si tuviera yo 3 articulaciones, pues me quedaría una matriz de 3×3 y aquí no habría problema, no tendría que calcular pseudo inversa, sino nada más la inversa. Pero ¿qué pasa? Que tengo 4 grados de libertad. Entonces, si yo derivo 3 respecto a 4, voy a obtener una matriz de 3×4. Y 3×4 no es una matriz que se pueda sacar la inversa. Para eso se saca la pseudo inversa, que es un conjunto de operaciones
matriciales que cuadran la matriz y me da lo más parecido a una matriz inversa de esa matriz. ¿Sale? Entonces, por eso se llama pseudo inversa. Calculamos la pseudo inversa que ya está escrita aquí, y el paso 6 es definir la trayectoria por la cual yo quiero que el robot se comporte. Es decir, si yo quiero que haga un círculo, si yo quiero que haga una letra, si yo quiero que haga una recta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esta trayectoria yo la tengo que definir en el espacio cartesiano. La trayectoria la va a hacer en el espacio cartesiano, en el espacio x, y, z. Yo aquí estoy haciendo una línea recta. Recordemos que la ecuación de la recta, en este caso es paramétrica, la que estamos utilizando. Es una recta inscrita en el plano z igual a 10. Me queda clarísimo esto, de geometría analítica. En z no va a tener ningún valor que no sea 10. Por eso, por lo tanto, es un plano. Y en x y en y sí se va a ir construyendo. 12 por el tiempo por w, que se llama la frecuencia. Este parámetro, lo único que hago es que voy haciendo más chico el paso de la construcción de esa recta, ¿sí? Que se le llama frecuencia. Podemos jugar con ese término, lo podemos hacer más chico, más grande y observar qué resultados tenemos. 0.01 es una buena medida para una buena frecuencia, ¿sí? Y la vamos a incluir siempre después como producto del tiempo, porque son ecuaciones paramétricas. Todas las trayectorias que generemos aquí por medio de este método tienen que ser con ecuaciones paramétricas. Esta es mi posición deseada, x, y, z, y ya me generan el vector xd, que se llama posición deseada, x de posición y la d pues de deseada, ya no de derivada. Ajá, y ya tenemos ahora este elemento también. Y después de obtener la posición deseada, hay que obtener la velocidad deseada. ¿Y cómo obtenemos la velocidad deseada si tenemos la posición? Pues acuérdense que la velocidad es producto de la derivada de la posición. Entonces derivo esas ecuaciones que planteé aquí, paramétricas, las derivo. Y si yo derivo 12 por ti por w respecto a ti, pues lo que voy a tener es 12w. ¿Sí? Se va a ti el tiempo. Si derivo esto también respecto a ti, pues me queda 6 por w. Y si derivo z, que sería 10 respecto a ti, como es una constante, la derivada de una constante es 0. Ya tengo mi vector de velocidad deseada. Ahora, el paso 7 es definir una matriz de ganancias, que generalmente se utiliza esta. Pueden ustedes darle más valores y verán ustedes que va a converger más rápido el algoritmo. Pueden darle valores más chicos y van a ver que se va a tardar. Esto tiene que ver con la suavidad de la trayectoria que vamos a obtener, o si nos pasamos de ganancia podemos generar una trayectoria muy agresiva y podemos llevar al controlador a un estado inestable. Esto tiene que ver con leyes de control. Así que una buena matriz que se sugiere para utilizar en este control, este tipo de control cinemático, pues es esta. Bien, es una matriz desde luego de ganancias en x, y, z de 1.5. Ahora, el cálculo es el paso 8, cálculo de la función de q y declaración de la salida. Recuerden que la función se llama la función se llama función de control cinemático, con entradas t y u y salidas y. Y la salida y no es otra cosa sino de q. Por eso es que aquí yo declaré que mi función de control cinemático es esta. Esto está escrito con esto. ¿Sale? Bien, la salida no es otra cosa sino jt por xd-d más k por el error. El error es la posición deseada menos la posición real en la que está el robot, ¿sí? Y después de hacer eso, después de hacer ese producto, lo que vamos a obtener es un vector de q, d de derivada y q de articulación. Es decir, yo voy a obtener a través de esta función entradas de tiempo y de valores articulares, q, y mi salida va a ser velocidades articulares. Luego, esas velocidades articulares yo las integro en otra función y obtengo nuevos valores de q. Los meto a la función, esta nueva, a este algoritmo, a esta función, me da otras nuevas velocidades
y luego esas velocidades las integro nuevamente y las meto otra vez a la función. Y esto se parece mucho pues a un método numérico, ¿verdad? A un método numérico para resolver, en este caso, pues cualquier aplicación que ustedes quieran describir, pero a mí me recuerda mucho, por ejemplo, al método de Euler, a todos esos métodos que utilizábamos para resolver una ecuación diferencial, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer con esta función es guardarla y abrir ahora o crear el sketch. Yo aquí ya los tengo, desde luego, pero se los estoy explicando. El sketch que se llama solución. Aquí lo que hago pues es integrar esa función. Fíjense bien. Lo que hago pues es limpiar pantalla, borrar variables, declaro un tiempo inicial igual a 0 y un tiempo final igual a 1 y declaro una h. Esa h tiene que ver con el salto de cada iteración, de qué tamaño va a ser el salto de tiempo de cada iteración. Si es de 0.02 y va a ser de 0 a 1, pues cuántas iteraciones hice. De eso tiene que ver el h. ¿Sale? Bien, también otro importante es un vector de condiciones iniciales. Ese vector, un vector de Q, lo llamo Q0, tiene que tener 4 elementos. Realmente tiene que tener tantos elementos según los grados de libertad del robot. Mi robot es de 4 grados de libertad, ¿sí? Entonces yo tengo que poner 4 condiciones iniciales. Y se recomienda que las condiciones iniciales sean diferentes de 0. Porque si yo pongo al robot en una condición inicial 0, 0, 0, a la hora de calcular el jacobiano pseudo inverso, pues ¿qué creen? Que el determinante del jacobiano es 0 y todo se hace 0 y se crea un error. ¿Sí? Que de hecho se le llama una singularidad en el robot, que me conlleva velocidades y aceleraciones infinitas que pueden destruir el robot. Entonces, para salir de las singularidades o evitarlas, se utilizan valores diferentes de 0 para iniciar. Ahora, lo que hacemos es resolver la ecuación diferencial que escribimos anteriormente. La función se llama función de control cinemático. Esa es la función. Este programa tiene que estar guardado todo en la misma carpeta, si no, no va a encontrar la función. Tengo que especificarle la dirección en donde está guardada la función. Entonces, lo que voy a hacer es resolver esa ecuación diferencial a través de una función que tiene MATLAB que se llama OD45, que nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales. OD45 es como si fuera un integrador, así es, un integrador. Lo que va a hacer es resolver esa integral de este valor hasta este valor y con pasos h y con condiciones iniciales Q0. Acuérdense que para resolver una ecuación diferencial, pues necesitamos unas condiciones iniciales. En este caso sería una ecuación diferencial de primer orden, una derivada nada más, y por eso es que me pide una condición inicial. Nada más, aunque es un vector, claro está. Si fuera una ecuación diferencial de segundo orden, pues aquí me pediría 2 condiciones iniciales, para posición y para velocidad, y me devolvería aceleración. Pero aquí no, aquí solamente me pide posición porque lo que me va a entregar son velocidades. Y ya integradas, pues me va a entregar posiciones. Entonces le estoy diciendo, saca de aquí el tiempo y saca de aquí ¿cómo se llama? Las posiciones. Porque ya no me saca como la función de control cinemático velocidades, sino que OD45 las integra esas velocidades y me devuelve ahora nuevas posiciones. Entonces se me crea un mapeo. Vamos a ver ahorita lo que hago aquí en el último, es decir, esas posiciones que seguramente están en radianes, conviértelas a grados para mi interpretación. Si yo lo corro, vamos a ver qué pasa, pues ya tengo aquí, fíjense bien. Lo que pasa ahora es que Q tiene valores, son los 4 grados de libertad, este es Q1, Q2, Q3 y Q4. Esta es la posición inicial que yo declaré, 0, 0, punto 1 y punto 1. Pero radianes, aquí ya están en grados, ¿sale? Entonces, lo que va a pasar es va a empezar a tomar valores, todos estos valores numéricos a la par. Esta sería una instrucción, otra instrucción, otra instrucción, otra instrucción. Para el robot, estos son los valores que le tenemos que dar al robot para que haga esa línea recta.
y vamos a explicar esto a detalle en la próxima sesión. ¿Sale? Nos vemos en la próxima sesión, amigos. Por favor, coméntenme sus dudas en los comentarios.